Vamos a trabajar el día de hoy nuestro curso de Seguridad e Higiene Industrial. El código del curso es FE 249. La semana que nos corresponde es la semana número 16, es la última semana. Y el tema que vamos a enfocar hoy son planes de emergencia y contingencia. Mi nombre es Juan José Godínez, ingeniero industrial. Estoy a cargo del curso. Partimos de objetivos de clase. Tenemos dos objetivos de clase. El primer objetivo es que el estudiante conozca, analice e interprete aspectos relacionados a planes de emergencia y contingencia. Y como segundo objetivo, que el estudiante tenga la capacidad de tomar como referencia esta guía y ponerla en práctica para cualquier empresa en cuanto a planes de emergencia y contingencia. Partimos, los planes siempre no es más que hacer una descripción de aspectos que se tienen que desarrollar específicamente para este tipo de planes de emergencia y contingencia. Entonces, es una investigación que parte de un análisis de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con esto? Bueno, esto no es más que una etapa que tiene por objetivo estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado, con una determinada severidad o consecuencia en la seguridad, salud y o medio ambiente. Hay que tomar en cuenta estos tres aspectos, de tal manera que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las medidas que permitan prevenir y mitigar riesgos, atender los eventos con la suficiente eficacia y debemos de minimizar los daños el entorno físico al cual están mencionados. Entonces, el análisis de riesgos está orientado a estos aspectos que hemos mencionado. ¿Qué otros aspectos hay que tomar muy en cuenta dentro del análisis de riesgos? Pues vamos a considerar 5 aspectos muy importantes, ¿verdad? Cuando estamos analizando riesgos. El primer aspecto no es más que la identificación de amenazas. ¿Sí? ¿Qué tipo de amenazas existen, ¿sí?, en nuestro entorno laboral? ¿Cómo identificarlas? ¿Verdad? Es un aspecto muy importante. El segundo aspecto es el análisis de la vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Cómo debemos de realizar ese análisis en cuanto al tema de vulnerabilidad? Después tenemos que definir los riesgos dentro de ciertos parámetros y entonces definimos niveles de riesgos, ¿verdad? Tenemos una infinidad de niveles de riesgos. Posteriormente vamos a hablar los niveles de riesgos en caso de sismos, en caso de desastres naturales, algunos aspectos que tengan que ver con estos planes. Intervención del riesgo es otro aspecto muy importante. ¿Cómo vamos a intervenir el riesgo? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y una estructura organizacional para atender la emergencia, ¿verdad? Debemos de tener equipos de contingencia, ¿sí?, de personas que van a estar definidas dentro de una estructura organizacional. ¿Cuál va a ser el propósito de ellos? Pues lógicamente atender las emergencias. Bueno, entonces, cuando hablamos de planes de acción y de contingencia, decimos que los planes de acción y de contingencia no son más que aquellas metas, objetivos y procedimientos a desarrollar por un incidente o emergencia en un periodo de tiempo específico. El propósito de estos planes es de activar oportunamente los planes de acción y procedimientos operativos. Cuando nosotros hablamos entonces de planes de acción y de contingencia, debemos de tener ciertos niveles de alertas o cómo clasificar las alertas en base a niveles. Bueno, tenemos el nivel 1.
El nivel 1 es cuando hablamos de una alerta que la identificamos con un color. El nivel 1 es una alerta verde, es leve o casi insignificante. El nivel 2 pues ya va un poquito más allá, alerta amarilla. El nivel 3 ya es una situación que va caóticamente avanzando, que es la alerta naranja, y el nivel cuarto es la alerta roja. Es lo difícil de un problema de contingencia, ¿verdad? Entonces, esos son las alertas en cuanto a su clasificación. Bueno, continuando con este tema, entonces vamos a enfocarnos de acá en adelante a los distintos desastres que existen por situaciones de medio ambiente o situaciones climáticas o situaciones que tengan que ver con aspectos de incidentes, ¿verdad? De desastres. Y entonces partimos con el primer cuestionamiento y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es un desastre? Bueno, aquí tenemos una descripción muy básica de lo que es un desastre. Se define un desastre como un evento concentrado en tiempo y en espacio, en el cual la población o parte de ella sufre un daño severo e incurre en pérdidas para sus miembros. Cuando hablamos de pérdidas, pueden ser pérdidas materiales, pérdidas humanas, pérdidas de distinto tipo. De manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, ¿verdad? Eso sucede cuando existe un desastre, ¿verdad? Entonces debemos de primero tener ese concepto y seguidamente miramos qué tipos de desastres tenemos. Bueno, ahora nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué prepararse para un desastre? Okay. Cada desastre generalmente produce efectos perdurables y arroja un lamentable balance en cuanto a las pérdidas de vidas humanas, además de la secuencia emocional que dejan las personas que lo sufren. Los daños a la propiedad, a los servicios y a la ecología ascienden a miles o millones de quetzales, ¿verdad? Entonces es muy importante prepararnos. En primer lugar, para que no existan pérdidas de vidas humanas. Y en segundo lugar, pues tratar de minimizar cualquier tipo de daño o cualquier tipo de pérdida, ¿verdad? Entonces es muy importante la preparación en cuanto a los desastres. Ahora miramos una infinidad de tipos de desastres y vamos a hablar de los desastres que tengan que ver con los volcanes, o sea, lo que comúnmente conocemos como erupciones de volcanes. Y es lo que conocemos como la amenaza volcánica, ¿verdad? Los volcanes siempre representan un riesgo y por lo tanto, preventivamente debemos conocer los peligros que pueden presentar el volcán más cercano a nosotros. Sin embargo, es poco frecuente que un volcán entre en actividad sin avisar. Ese es un aspecto que debemos de tomarlo en cuenta, ¿verdad? La erupción no es espontánea, sino que es un proceso, ¿sí?, dentro del cual nos avisa el volcán con determinado lapso de tiempo para poder prevenirnos de ese incidente. ¿Cuáles son las consecuencias en cuanto a las erupciones? Bueno, una consecuencia es derrumbes de techos frágiles. Pueden ser en su totalidad o parcialmente, ¿verdad? Puede que todo un techo se derrumbe o parte de él. Otra consecuencia de las erupciones son derrumbes de viviendas por flujos piroclásticos, ¿verdad? O sea, lava, todo lo que tira un volcán cuando está en su fase de erupción.
Otra consecuencia son derrumbes de viviendas que se encuentran en cañadas por donde bajan flujos de lodo, ¿verdad? O sea, también lava o lodo, depende de cuáles son las condiciones. Otra consecuencia es choque de vehículos por falta de visibilidad, ¿verdad? Cuando observamos que hay mucha ceniza, ya no se visualizan bien las carreteras, entonces debemos de prever esa consecuencia, ¿verdad? Además, tenemos heridas por caídas de fragmentos de rocas, ¿sí? Que es lo que comúnmente se conoce en este campo como los balísticos, ¿sí? Y por último, afecciones pulmonares por inhalación de cenizas o de tóxicos que de alguna u otra manera generan las erupciones. Tenemos lluvias e inundaciones. Es otro fenómeno natural muy frecuente en nuestro medio, ¿verdad? En nuestro país. Y todo esto se deriva de lo que es las precipitaciones, ¿verdad? Y una precipitación no es más que es agua en cualquier estado físico, líquido, que puede ser lluvia, o sólido, que puede ser nieve o también puede ser granizo, que cae de la atmósfera y alcanza el terreno, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lluvia, nos referimos a gotas de agua o cristales de hielo que caen de una nube por efectos de la gravedad. ¿Qué obtenemos o cuál es la consecuencia de que las lluvias sean torrenciales o sean en periodos muy largos? Pues vamos a definir dos tipos de inundaciones. O sea, las lluvias como propósito o como riesgo generan lo que son inundaciones. Y tenemos las inundaciones pluviales y las inundaciones fluviales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, las pluviales suceden cuando el agua de lluvias satura la capacidad del terreno para drenarla, acumulándose por horas o días sobre ese terreno, ¿verdad? Y las inundaciones fluviales se generan cuando el agua que se desborda de ríos queda sobre la superficie de terreno cercano a ellos, ¿verdad? Entonces, esas son dos tipos de inundaciones que existen. Terremotos, que también se definen como sismos. Se produce un sismo cuando los esfuerzos que afectan a ciertos volúmenes de roca sobrepasan la resistencia de esta, provocando una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada. Esta energía se propaga en forma de ondas sísmicas en todas direcciones. Un terremoto existe en dos escalas para poder definir qué intensidad y qué magnitud tiene un terremoto, ¿verdad? Entonces hablamos de lo que es magnitud y hablamos de lo que es intensidad. Son unidades de medidas que nos describen lo intenso, extenso de un terremoto. Incendios, pues es otro riesgo. Fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectaciones al ambiente. Bueno, también definimos que el incendio no es más que la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor y la generación de gases y humos. Los fuegos, ¿sí? Los tipos de fuegos o las clases de fuegos se dividen en 4 clases. El fuego clase A, el fuego clase B, el fuego clase C y el fuego clase D. Y hablamos de lo que son explosiones industriales. Partimos de que es una explosión, pues no es más que una súbita liberación del gas a alta presión en el ambiente. La definición básica es independiente del origen o mecanismo que el que se genera el gas a alta presión. Los elementos comunes a los distintos fenómenos que se consideran explosiones son los siguientes. La sustancia liberada ha de encontrarse en fase gaseosa, la liberación ha de ser súbita en el sentido de muy rápida, la presión de gas en el momento
de liberación ha de ser alta y la liberación ha de producirse en el ambiente. Por último, hablamos de las fugas de gas. Existen algunas medidas preventivas para ello. Asegurarse de que un instalador autorizado revise las instalaciones de forma periódica. Nunca utilizar en las conexiones algún tipo de manguera que no sea certificada. Evitar el uso de aparatos de combustión en lugares sin ventilación. Para la combustión, el buen estado de la llama estable y azul asegura que se esté produciendo una buena combustión. Bueno, lo dejaríamos ahí. Únicamente que ustedes contesten estas 5 preguntas, que las respuestas están en las diapositivas que describimos anteriormente. Muchas gracias por su atención.